Mari kompuche kompu weni penelu tu fachi video. Fela mai tapichi kimel toin mapuzungun chungechi rupange gelu kinye kenemul kinye kiaukin kinye kezungun. Hentenche ramtuke chungechi rupange kai kinye kezungu. Eta rume kezang gelu tati. Muta tema fin tu fachi video que chuke video programa fin tu fachi internet meu. Hay muta kimel toin chungechi rupange gelu kinye kezungu. Fela mai ta lintoin tu fachi kimeltun tu fachi sungu u pingelu tu fachi vocal ka secta vocal pingelu u con cremilla ka vmeu urin ekei tu fachi video como ta in video ka amul le finta winkazumul meu mechi kompuche penelu ka alkunelu tu fachi video kume asumna fi feita tani kume amul le ata in mapuzumul. Hola amigos que ven este video. Ahora vamos a enseñar un poco de mapuzungun, cómo se pronuncian algunas palabras. Muchas personas preguntan cómo se pronuncian ciertos sonidos, por lo cual nosotros hemos hecho este video para poder enseñar las pronunciaciones que tienen algunos de los sonidos que son más complejos en este caso del mapuzungun, o que nosotros hemos considerado que son más complejos, por lo que se suele preguntar mucho. Nuestro video, vamos a hacer 5 videos en este caso y lo vamos a subir en mapuzungun, pero la mayoría va a ser en este caso en español para que todos quienes ven y escuchan puedan entenderlo de mejor forma. Vamos a comenzar en este caso con el sonido de la secta vocal o la U con cremilla, que se representa también en algunos grafemarios con la V. Este sonido tiene, o esta vocal tiene dos sonidos, cuando va al principio de la palabra y cuando va después de una consonante. Ahí cambia su sonido, pero vamos a comenzar cuando va al principio de la palabra. Tenemos, por ejemplo, algunos sonidos. Se le llama U, ¿ya? Este sonido, esta vocal se llama U. Vamos a empezar con algunas palabras como uy, ¿ya? Uy, ulcantun, ulcha, uñum, ulmen, ¿ya? Así se pronuncian estas palabras. Vamos a volver a repetir. Hay muchos sonidos, pero hemos elegido algunas palabras para que usted lo pueda aprender y la mayoría se repite en este caso su sonido. Uy, uy, ulcantun, ulcha, uñum. ¿Ya? Cuando está después de una consonante, el sonido o su pronunciación es muy sutil, tendiendo a tomar el sonido de la consonante que la antepone, independiente de la consonante que la antepone. Hay palabras más conocidas en el mapuzungun porque se usan más ciertas consonantes. Por eso hemos elegido algunas. Nosotros ya sabemos que una consonante tiene una representación gráfica, tiene un nombre y tiene un sonido. En este caso, cuando esta vocal va después de una consonante, toma el sonido de la consonante. Por ejemplo, kume. Talaka, su sonido es ku. Y en el mapuzungun, a pronunciarlo con esta secta vocal o u con cremilla, toma ese sonido. Kume, kume, ¿ya? Kumelekan, kumelekaimi, ya, las distintas variedades que tiene este caso. También podemos tener, por ejemplo, kla, kla, ¿ya? Si usted se fija, tiende a tomar el sonido de esta consonante. Con otra consonante, por ejemplo, tenemos con la M, mna, mlen. Con la L podría ser lupu. Con la T, por ejemplo, tufa, tufa, tufachi, ¿ya? Así se pronuncia este sonido. Como dijimos, tiende a perder un poquito su sonido tomando el sonido de la consonante que lo antepone. Vamos a repetir una vez más las palabras todas, cuando va al principio y cuando va después de una consonante. Uy, ulcha, ulmen, ulcantun, uñum. Cuando va después de una consonante, kume, kla, mna, mlen, lupu, tufa, tufachi. ¿Ya? Felei? Felei peñi, felei lamien, femechi rupangi tufachi zungu, mapuzungun meo. De esta es la forma en que se pronuncia este sonido en mapuzungun. Pemangin imun ka kume azumna fimun, mechita kume mapuzungun ain kom kuchetati, kim mapuzungun o kim mapu sungualo.
¿Veis? Así es, hermanos, hermanas, de esta forma se pronuncian en Mapuzungún. Esperamos que usted también lo pueda hacer para que lo podamos aprender mejor, quienes quieran aprender pronunciar y hablar Mapuzungún. Ya nos veremos en el próximo video. Acá Guiño Peucleto Intati. Felay, Fentepoi, Chaltumay, Peucayal.